El Dash como medio electrónico de pago. ¿Pero qué es el Dash? El Dash es una criptomoneda que se caracteriza por 4 puntos. En primer lugar, por la confirmación instantánea de las transferencias realizadas por los usuarios de la red. En segundo lugar, por la doble protección ofrecida por su red de 2 niveles que explicaremos más adelante. En tercer lugar, por el anonimato en su uso, equiparable al del dinero en efectivo. Y en cuarto lugar, por el sistema de autogobierno y autofinanciamiento basado en un sistema de nodos maestros que explicaremos más adelante. El Dash es concebido como dinero digital y por lo tanto equiparable al dinero en efectivo. Siendo así, se entiende que es un medio de pago instantáneo, seguro y privado. Además, es concebido como una criptomoneda descentralizada. Su red, a pesar de ser muy similar a la del Bitcoin, posee una estructura de 2 niveles que ofrece mejoras en cuanto a la velocidad de la transacción, el uso anónimo de la moneda y su regulación. Al 24 de julio de 2018, el precio del Dash alcanzaba los $250 con 16 centavos. Su lanzamiento ocurrió en enero de 2014 por Evan Duffield y en principio tuvo otros nombres como Darkcoin y Xcoin. Se trata de una criptomoneda de tipo peer-to-peer o P2P, es decir, de red de pares. Al ser una criptomoneda de tipo peer-to-peer, el Dash se traduce en un medio de pago utilizado de igual a igual, es decir, entre usuarios. Técnicamente hablando, funciona a través de una red de computadoras directamente conectadas, es decir, sin necesidad de un intermediario, con una serie de nodos que se comportan como iguales entre sí. Un nodo, en materia informática, es un punto de conexión entre varios elementos que confluyen, en este caso, entre las computadoras conectadas a una red, tal como el Internet. En el caso de los servicios P2P, los nodos actúan simultáneamente como clientes y servidores respecto a los demás nodos de la red. El Dash es una moneda basada en el Bitcoin, pero con mejoras realizadas sobre la base de su red de 2 niveles, una de minería y una de nodos. Las transacciones instantáneas, el anonimato de las transacciones y el autogobierno son características logradas gracias a la seguridad que ofrece la red de 2 niveles del Dash. En primer lugar, la privacidad, lograda a través del sistema PrivateSend, está basada en el CoinJoin, o método de anonimización para transacciones. Así, el sistema PrivateSend también parte de la base del siguiente enunciado. Cuando usted quiera hacer un pago, encuentre a alguien que también quiera hacer un pago y haga un pago conjunto. En el caso de tal pago conjunto, no habrá manera de relacionar las entradas y salidas en una transacción, y por lo tanto, la dirección exacta del movimiento del dinero permanecerá desconocida para el tercero. Prácticamente, el PrivateSend funciona haciendo coincidir su transacción con otras transacciones que están sucediendo simultáneamente para proteger así la identidad de todas las partes involucradas en una transacción mixta. En cuanto a la instantaneidad, el sistema Instant Send está señalado en el white paper de Dash de la siguiente manera. A través de quórums con nodos maestros, los usuarios son capaces de enviar y recibir transacciones instantáneas de manera irreversible. Una vez se forma un quórum, las entradas de la transacción se bloquean a esa transacción específica única. Un bloqueo de transacción requiere de unos 4 segundos para que sea establecido en la red. Siendo así, una transacción promedio realizada con Dash normalmente toma unos 2 minutos con 50 segundos. Al pagar, se envía una transacción a un masternode que bloquea los fondos y envía una confirmación. En cuanto a la seguridad, esta está resguardada a través de los masternodes. Ciertos usuarios de la red, específicamente en su segundo nivel, ejecutan un tipo especial de nodo denominado nodo maestro, que se mantiene con la computadora funcionando los 7 días de la semana por 24 horas. Quienes mantienen nodos maestros deben proporcionar una prueba criptográfica de que tienen 1000 Dash por nodos maestros. Los nodos maestros no pueden falsificarse. Los propietarios de los nodos maestros son recompensados con el 45% de la recompensa de los bloques. Votan en las propuestas de autogobierno y autofinanciamiento y tienen disponibles ciertas funcionalidades especiales de la criptomoneda, tales como los ya explicados Instant Send y Private Send.
A nivel mundial, al menos hasta mayo de 2018, Dash se ubicaba detrás de Bitcoin como la sexta mayor moneda en términos de capitalización total del mercado. En Venezuela, ya existen más de 500 comerciantes que aceptan Dash como medio de pago, siendo la criptomoneda con mayor aceptación en el país hasta este momento. Se atribuye el éxito de este medio electrónico de pago en Venezuela al grave escenario hiperinflacionario que vivimos, así como a la facilidad que implica para un comerciante utilizar una criptomoneda, por ejemplo, para la compra y venta de sus productos. Para el Dash existe un sistema descentralizado mediante el cual se financian proyectos de manera autónoma a través de votos de la red de nodos maestros. Así, utilizando el consenso de su propia red, Dash financia su propio crecimiento. Una vez definido lo que es el Dash, nos corresponde ahora hablar del Dash como un medio de pago electrónico. Pero para ello lo primero que tenemos que hacer es definir lo que es un medio de pago electrónico. Esto ha acarreado una cierta discusión, entre lo cual podremos dar dos posibles acercamientos a una definición de medio de pago electrónico. La primera es aquellos que entienden que todo aquel medio que ha sido impulsado a realizarse a través de un mecanismo electrónico será considerado como medio electrónico. Es decir, que el impulso inicial del pago se realizó a través de un mecanismo electrónico y por ende todo el pago se considerará realizado a través de un medio electrónico de pago o ser considerado a sí mismo como un medio electrónico de pago. Segundo acercamiento es hablar de cómo consideramos que la transferencia de un valor ya electrónico o condensado de forma electrónica mediante un mecanismo electrónico debe ser considerado como un medio electrónico de pago. Es decir, en este sentido, no solamente es el inicio o el impulso de la orden de pago, sino que todo el proceso de ejecución del pago y la liquidación del pago se realiza mediante un mecanismo electrónico de pago. En conclusión, podríamos definir estas dos vertientes como el impulso. Para la primera, entender que impulso es un medio electrónico de pago, a través del impulso se puede considerar un medio electrónico de pago. Y la segunda es aquella que denominamos como transferencia, porque su principal característica es entender que toda la transferencia del valor debe realizarse a través de un mecanismo electrónico, y que si es así, se entenderá como un medio electrónico de pago. Una vez definido esto, procederemos a ver si Dash entra o no dentro de la categoría de medio electrónico de pago. Tomando en cuenta los comentarios anteriores, creo que podemos definir que Dash se va a considerar un medio electrónico de pago en la medida en que todo su proceso se realiza mediante un mecanismo electrónico, es decir, todo su funcionamiento se realiza a través de mecanismos electrónicos. Es importante resaltar que para nosotros realizar este estudio tomamos en consideración la vertiente de la transferencia como la noción o el acercamiento más adecuado a la definición de medio electrónico de pago. Para comentar por qué el Dash sería considerado como un mecanismo electrónico de pago, mejor dicho, un medio electrónico de pago, queremos comentarles acerca de su funcionamiento. Este funciona como una moneda digital, si bien ya lo hemos hablado anteriormente y comentado sobre el punto de que es una criptomoneda, y en virtud de ser una criptomoneda también ofrece lo que sería el servicio de wallet o la billetera o el monedero digital, mediante el cual se guardan estas monedas solamente en el mundo digital, generando unas ciertas características o cierto grado de privacidad en las transacciones y cierto nivel de fungibilidad, al igual que el dinero. Si han notado, todo el proceso se realiza de forma digital, de forma electrónica. Es por eso que no hay duda alguna de que el Dash es un medio electrónico de pago, por lo menos en su funcionamiento. En aras de seguir conversando sobre el Dash como un medio electrónico de pago, ahora procedemos a comentar sobre los intervinientes en las relaciones que puede generar el Dash. En este sentido, hablaremos a dos niveles de las relaciones. Un primer nivel, que es el denominado nivel
interno por nosotros y es el nivel de funcionamiento del Dash como organización y como sistema. Es decir, en este nivel solamente se manejan las relaciones internas que tiene el sistema Dash, la organización Dash, en aras de funcionar. Aquí los sujetos que podemos encontrar son los mineros, son los nodos que se relacionan entre sí para, digamos, de una determinada forma muy sencilla, producir un Dash, producir una criptomoneda. Este es un nivel que, si bien no es objeto de estudio o de análisis a profundidad en este video, es de importancia y por lo cual lo mencionamos, ya que podría afectar las relaciones que se manejan en el nivel externo. El nivel externo es el segundo nivel y es el nivel en el cual las relaciones de uso de la moneda Dash se plantean. Aquí el interviniente sería el titular de la moneda y el usuario aceptante. Es importante determinar que ambos tienen que ser usuarios. ¿Por qué? Porque necesitan tener una wallet y en esa wallet hacerse las transferencias de moneda. Pueden notar que en este punto no hemos hablado de un prestador de servicios, porque aquí se plantea una discusión bastante interesante y bastante importante en el mundo de las criptomonedas, específicamente en aquellas que no tienen plataformas para smart contracts, como es el caso de Dash, que simplemente son monedas digitales, y es el hecho de que el hacer un sistema descentralizado, un sistema de contabilidad distribuida, un sistema basado en blockchain netamente, no hay un, digamos, ente central que organice o que preste el servicio, sino que se entiende como un ente descentralizado y que funciona a través de diferentes nodos, diferentes computadoras, diferentes personas minando y no una sola. Sin embargo, Dash tiene una organización. Dash se ha organizado como una ONG, lo cual es bastante común en el mundo del blockchain y de la contabilidad distribuida, debido a que suelen establecerse como fundaciones, como organizaciones no gubernamentales, de diferentes formas. Y esta organización, como veremos más adelante, podría ser considerada como un prestador de servicio, específicamente en su relación con el servicio de la wallet o la billetera digital, porque es allí donde vamos a presentar unas relaciones interesantes entre lo que es Dash titular y Dash aceptante, fuera de la relación contractual que puedan tener o extracontractual que puedan tener el titular y el aceptante más allá del uso de la moneda digital. Una vez definido lo que sería el Dash como medio electrónico de pago, nos correspondería tocar el tema de la internacionalización del Dash como medio electrónico de pago y de la propia internacionalización de los medios electrónicos de pago. En este sentido, ha habido como dos tendencias, o podemos utilizar dos criterios: entender que el pago es internacional porque la relación que da origen al pago es internacional, o que el pago es internacional en sí mismo. En el caso del Dash, y como lo hemos visto, el pago tendremos que considerarlo internacional en sí mismo, porque se da entre diferentes estados, en principio, se da en un mundo digital el pago. ¿Okay? La transferencia, la comprobación, la validación de las transacciones, la creación de los bloques, la minería, los nodos, se producen en el mundo digital. Y en el mundo digital tendríamos que determinar que estaríamos hablando de una situación de internacionalización del pago. Incluso ha habido autores que han logrado acercar la idea de que hay una especie o debería haber una especie de derecho para el mundo informático más allá de los derechos estadales. Pero en principio vemos que la relación al plantearse en el mundo digital y sin poder ser localizada por su naturaleza descentralizada, debe considerarse como internacional en sí misma. Si bien puede ser que el contrato o la relación que sirva de base para el pago sea también internacional, lo cual fundamentaría muchísimo
mejor la idea de la internacionalización de los medios electrónicos de pago y en este caso del Dash. Una vez tenido en cuenta la internacionalización del medio electrónico Dash, entraríamos a conocer lo que serían los puntos importantes que el derecho internacional privado trata de resolver en general, pero aplicados a nuestro problema con el Dash, que sería el derecho aplicable por un lado y la jurisdicción por otro. En definitiva, procederemos a comentar sobre la determinación del derecho aplicable en las relaciones del uso del Dash y la determinación de la jurisdicción en las relaciones que usan el Dash. Tal como comentábamos anteriormente, en este punto vamos a hablar sobre el derecho aplicable a las relaciones que usan Dash o relaciones en las cuales se utiliza el Dash. Y como hablamos de los intervinientes y hablamos de un nivel interno y un nivel externo, en este punto también se presentan los dos niveles. Vamos a enfocarnos primeramente en el nivel externo, que es aquel que nos interesa y cuál es objeto de estudio, y luego comentaremos un poco sobre el nivel interno de las relaciones. En el nivel externo encontramos la relación del titular con el aceptante. Y esta relación del titular con el aceptante es producto probablemente de una relación contractual, ya que difícilmente se ve el uso de criptomonedas o de Dash en relaciones extracontractuales, lo cual no es limitativo, es posible, pero es bastante menos utilizado, incluso en el mercado venezolano, en el cual se ha utilizado para la comercialización de productos, de comidas, de alimentos, de servicios en general. Entonces vamos a tratar de enfocarnos un poco en la determinación desde el área contractual o desde la contratación internacional. Es importante resaltar que es un principio generalmente aceptado del derecho internacional privado la idea de la autonomía de las partes. ¿Por qué? Porque la autonomía de las partes, sobre todo la autonomía conflictual, es la posibilidad de las partes de decidir el derecho aplicable. Esto para nosotros, lo repito, en el derecho venezolano, en el derecho internacional privado venezolano, es considerado un principio general. Y por ende, en un primer aspecto tenemos que decir que la determinación del derecho aplicable corresponderá a aquello que las partes pacten. ¿Ok? Y si bien observamos que no ha habido una prestador de servicio o la discusión con el prestador de servicio, aquí queremos resaltar que entendemos al wallet como un contrato de servicio, porque está prestando un servicio. De hecho, que tú necesites un monedero digital y que ese se va a mantener en un mundo digital es un servicio, por lo cual también la determinación del derecho aplicable en las relaciones del aceptante, del usuario aceptante y del titular usuario con Dash se regirían por la autonomía conflictual en principio, en lo que hace referencia al derecho internacional privado venezolano. Ahora sí comentamos un poco lo que acontece en la región. Por ejemplo, tenemos los países Mercosur o la regulación Mercosur, que en este aspecto todavía no han logrado una respuesta convencional o un tratado en referencia al derecho aplicable. Sin embargo, vemos que cada uno de los países tiene un acercamiento muy distinto a la autonomía conflictual. En el caso de Brasil hay un acercamiento relativo, una aceptación muy pausada, muy relativista del juez o del tribunal que esté conociendo de la causa. En el caso de Paraguay hay una aceptación muy avanzada con la ley de contrataciones internacionales que ha aceptado la autonomía conflictual. En el caso, por ejemplo, de Uruguay, que es el más llamativo de todos, hay una negación completa y absoluta a la autonomía conflictual en materia de contratación internacional, lo cual dificulta bastante esta situación y podría considerarse como un retraso o en deuda con respecto a la región. Y en referencia a Argentina, sí hay una aceptación bastante importante
en cuanto a la autonomía de las partes. Para ellos también podría considerarse como un principio de la autonomía conflictual la posibilidad de determinar el derecho por las partes. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no lo determinan? Como es el caso de Dash. ¿Por qué? ¿Por qué no lo determinan? Porque no se considera en naturaleza o en puridad de conceptos que Dash organización es un prestador de servicios, sino que se entiende que todo funciona como un ente descentralizado, lo cual es bastante discutible. En este caso, en que no hay una, digamos, elección ni expresa ni tácita, nuestra legislación de derecho internacional privado menciona la idea de los vínculos más, los vínculos más estrechos, perdón. Y allí se puede hablar de un análisis del caso concreto para ver en dónde se tienen los elementos objetivos y subjetivos que vinculan la relación de una forma más importante. E incluso nuestra legislación también consagra la posibilidad de aplicación del ex mercatorio. Y en este sentido también se ha hablado de una lex criptográfica, que es bastante interesante ese tema y una posible aplicación. Por ende, tendríamos que determinar cuáles son los elementos objetivos y subjetivos que vinculan más estrechamente a la relación. Por ejemplo, el lugar de cumplimiento, puede ser un elemento a tomar en cuenta, eh, puede ser otro elemento a tomar en cuenta la celebración, aunque esté un poquito más relativo, eh, el lugar de las partes, el domicilio, muchísimos elementos. Es importante resaltar que el Dash no necesariamente plantea relaciones con consumidores. En la medida en que está prestando un servicio, Wallet entendemos que sí, que realiza un tema de consumidor. Y también es un principio generalmente aceptado alrededor del mundo la idea de que la autonomía conflictual en materia de consumidores en algunos casos se entiende como prohibida o no existente y en otros como limitada, ya que no puede ser aplicada constantemente y esto es importante tenerlo en cuenta, que en materia de consumidores, en algunos casos, como es el caso de Argentina, hablando en este punto, ellos excluyen la posibilidad de elección de las partes y en el caso de la Unión Europea sí hay una limitación bastante interesante, que es decir, sí puedes elegir un derecho extranjero, pero si nuestras normas son de consumidor protegen de una mejor manera, estas también serán aplicadas. Esto hace como en resumidas cuentas el tema del derecho aplicable en las relaciones externas. Las relaciones internas, si bien no son objeto de estudio, si queremos mencionarlas como para complementar. En las relaciones internas lo más probable que acontecen o que ocurren son contrataciones de forma muy indirecta. En el caso Dash, por ejemplo, tiene una regulación para ser minero y una regulación para tener kioscos de cambio de monedas y tiene una regulación también en el caso de que se desee trabajar como nodo. Entonces, todo este tipo de regulaciones sirven como lineamientos que asemejan a unos parámetros de contratación y bastante interesante en este caso porque serían unos contratos adhesivos, porque no se puede negociar. Simplemente Dash, la organización no gubernamental, plantea unos lineamientos de funcionamiento y tienen que ser cumplidos o no estás en Dash. Es bastante interesante ese punto y que podría ser objeto de estudio más adelante. En esta parte vamos a conversar un poco sobre el tema de la determinación de la jurisdicción en las relaciones de uso del Dash. Aquí, sin embargo, ya no hablaremos de el nivel interno, en virtud que queremos centrarnos en las relaciones externas y la relación del titular usuario con Dash y, obviamente, el aceptante usuario con Dash. En este sentido, conversaremos un poco sobre nuestra legislación, qué es lo que tenga contemplado, lo que acontece en la región y algunas otras referencias a derecho comparado. Empecemos hablando porque, si bien también aquí se habla de el principio de autonomía de la voluntad
la posibilidad de la determinación o de la elección de una jurisdicción, lo cual también sería aplicable. Es importante resaltar que si entendemos, como lo hemos conversado anteriormente, que las relaciones que puede tener la organización Dash con el usuario aceptante y con el usuario titular sería un contrato de servicio y por ende podrían ser entendidos como consumidores. Aquí entra a discusión la posibilidad de la autonomía de la voluntad y en la aplicación de la determinación de la jurisdicción, lo cual es bastante complicado, porque lo mismo que aconteció en cuanto a materia de consumo para la determinación del derecho aplicable, también es bastante limitado la posibilidad de aplicarse de autonomía de la voluntad en materia de jurisdicción cuando hay un consumidor, como es el caso del derecho argentino, que lo excluye completamente, excluye la posibilidad de determinar jurisdicción cuando hay un consumidor y simplemente aplica el criterio general mayormente aceptado, que es el del domicilio del consumidor, que si bien el domicilio del consumidor no necesariamente es el que mayor favorece, es el que tienen establecidos la mayoría de las regulaciones en materia de consumo alrededor del mundo. En Venezuela no tenemos regulación en materia del consumidor, por lo cual tendríamos que aplicar las regulaciones para la determinación de la jurisdicción de forma general. Hablando un poquito de lo que tenemos en Venezuela, la regulación de la ley habla principalmente como regla general del domicilio del demandado. Se habla también del lugar de cumplimiento, del hecho generador, del lugar de ubicación en el sentido de la tenencia de bienes, que esto podría ser aplicado a temas contractuales dependiendo del caso. Y también tenemos nuestros criterios, vamos a decir, excesivos, como es el caso de la citación del demandado. En el lugar de la citación, que si se realiza la citación, allí se entenderá. En cuanto al tema de la región, y tocando también un poco lo que sucede en el Mercosur, tenemos el protocolo de Buenos Aires, que el protocolo de Buenos Aires sí hace un reconocimiento de la autonomía de la voluntad para la determinación de la jurisdicción. Sin embargo, también nos plantea pues temas interesantes en cuanto a la determinación de la jurisdicción a falta de elección. Y si bien resaltamos que se utilizan los criterios genéricos como el domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento, sí también hace referencia a la posibilidad del domicilio del actor cuando demostrase que cumplió con su prestación o la prestación más característica en su caso. Este es un punto bastante discutido porque si pueden notar, si el actor debe demostrar que cumplió con su prestación para tener jurisdicción y se admite ese criterio y se admite esa jurisdicción, podría considerarse que hay un adelantamiento del pronunciamiento del tribunal del fondo si la situación discutida es el cumplimiento de alguna de las partes o hay una excepción de ejecución por incumplimiento de la otra parte. Entonces, este es un punto bastante interesante que nos plantea el Mercosur y que queremos dejarlos a ustedes para sus reflexiones final en cuanto a la determinación de la jurisdicción en materia de las relaciones que se aplican el DASH. En conclusión, tenemos como siempre el domicilio del demandado y los criterios que ya contempla la ley comentados, también lo del protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción, que es bastante interesante y que llamamos la atención para que pueda ser analizado por todos ustedes. En definitiva, queremos cerrar toda esta presentación, este video con esta frase que la dejamos a ustedes a su reflexión, la cual viene del manifiesto criptoanarquista del 92 y nos parece una frase bastante interesante que abre las puertas a un mundo, a una realidad, que esa realidad se ha reflejado en lo que es el Dash y en el curso que estamos estudiando actualmente, que estamos cursando, por lo cual dejamos esta frase de su reflexión y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y habernos escuchado todo lo que tenemos que decir sobre el funcionamiento del Dash, la internacionalización
el Dash como medio electrónico de pago, derecho aplicable y jurisdicción.